Profesora María Elena, un cordial saludo. El día de hoy le haré entrega de la obra Los Deshabitados, escrita nada más y nada menos que por el excelente literario de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que como ya lo conocimos, no solamente fue un escritor, sino fue un político intrínseco en sus principios e ideales. Sin más enredos, empezamos. La obra Los Deshabitados, aquí la tengo, es una obra que fue terminada el año 1957, escrita por nada más y nada menos que Marcelo Quiroga Santa Cruz. Magnífico, magnífico, en serio es un grande. Pero fue publicada por la editorial Plural de La Paz el año 1959. No debemos olvidar que esta obra fue escrita cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz vivía en Chile, después de que se había casado con su esposa María Cristina. Podríamos decir que esta obra fue inspirada en las calles de Chile, exactamente, en las calles de Santiago, cuando aún vivía allá. No debemos olvidar tampoco que Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando se encontró con uno de sus amigos pintores, había viajado a Francia, allá por el año 1959, pero lamentablemente sufrió de un ataque de apendicitis, una enfermedad que lo agobió durante todo el viaje en su navío, y es entonces donde tienen que operar a Marcelo Quiroga Santa Cruz en la misma nave, es decir, en el mismo barco. Y ya con ese tipo de problemas no le quedó a Marcelo Quiroga Santa Cruz que regresar o retornar a Bolivia, precisamente por estos inconvenientes de salud que tenía. Y básicamente mi conclusión es que aparte de que Marcelo se había inspirado en las calles de Chile para escribir esta novela maravillosa y fantástica, también yo creo que ha ido corrigiendo esta obra durante esos 2 años para sentir ese su vacío, su melancolía que sintió durante el viaje a Francia, debido a los dolores que padecía por la apendicitis. Es por eso que de entrada, cuando miramos el libro, la portada, aquí lo tenemos, Los Deshabitados, podemos observar que está en unos tonos grises, ¿verdad? Y también, obviamente, unos tonos blanco y negro, pero la foto es una puerta colonial que debe ser de una catedral, puede ser de Cochabamba o como las de Potosí más o menos. Y cuando miramos de fondo esta obra, o sea, la portada, ya de por sí te entra una melancolía, como que viajas en el tiempo. Para ser más claro, viajas en el tiempo para ponerte en una balanza de lo que vives ahora y de lo que pudiste haber vivido antes, de lo que sientes ahora y de lo que puedes sentir antes, si lo ponemos en ese tono. A ver, el porqué del título, Los Deshabitados. Una vez que leemos la obra, obviamente el título hace honor a cada uno de sus personajes. Es por eso que vamos a nombrar a cada uno de ellos enseguida. Bueno, antes de entrar al tema de lleno con los personajes y el tiempo, debemos hacer una autorreflexión y responder la pregunta de ¿por qué Marcelo Quiroga le puso el nombre de Los Deshabitados a esta novela? Como había mencionado ya, esta obra contiene a personajes realmente con un fin melancólico en su interior, como lo podríamos notar. Si podríamos designar un tiempo o un espacio, no hay un tiempo ni un espacio definido en la obra. Sí le puedo asegurar que es una vivencia del siglo XX, de eso no hay dudas. Pero no hay un tiempo ni un espacio porque la ciudad donde habitan los personajes no tiene un nombre específico. Sin embargo, podría decirle por mi intuición
que son calles de Cochabamba. Son calles de la juventud de Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando vivía en Cochabamba, después en La Paz, y cuando tuvo que estudiar allá en Chile. También, o sea, son fragmentos de la ciudad. Los deshabitados prácticamente es una mezcla de su forma de sentir la vida cuando vivía en Cochabamba, cuando vivía en La Paz, cuando conocía Chile, etc. Cada experiencia. Porque con la palabra deshabitados fácilmente podríamos deducirlo como personas deshabitadas. O sea, cuando escuchamos el término de hey, una casa deshabitada, básicamente nos imaginamos una casa que está ahí pero que no tiene habitantes, que no tiene familia, que no tiene personas que cuiden la casa o que duerman bajo el techo de esa misma casa. Por lo tanto, con la palabra deshabitados en las personas, podríamos deducirlo como personas sin alma, sin espíritu. Solo personas que caminan por caminar, que viven por vivir, como una planta, que nace y vive hasta ahí, pero no tiene una función espiritual en sí. Sí una función de vida, pero no una función espiritual como la que tendría una persona activa, una persona que ríe, que baila, que goza, que habla. Pero estas personas básicamente son nauseabundos. Es más, el porqué de que no hay un tiempo ni espacio definido podríamos deducirlo porque básicamente cada letra, cada palabra de la obra ocurre en la mente de cada uno de estos personajes. Es decir, que a medida que vamos leyendo el texto, empezamos a comprender el dolor, el sufrimiento, los problemas que agobia cada uno de estos personajes. Básicamente son personas que hablan consigo mismos, pero que muy difícilmente pueden llegar a hablar de la misma manera con otras personas. Y también debo confesarle, profesora, que cada vez que acababa de leer un capítulo de la obra, me sentía, o sea, en paz, relajado por el hábito de leer, que es súper sano, súper saludable, súper bueno para la sociedad. Pero después de que pasaba el tiempo, me entraba como un sentimiento de melancolía, de tristeza, de distracción, algo así como ver un punto fijo y después despertar. No sé si me explico. Algo así como que después me entra un sentimiento de tristeza y melancolía, quizás inconscientemente al leer y comprender el actuar de estos personajes. Quizás llegaba, cada lector yo creo que puede sentir pena o tristeza, ya sea cualquier emoción, por cada uno de estos personajes cuando lee la obra. Y yo he sido víctima de esa comprensión. He podido sentir el dolor del padre Justiniano, la frustración de Turcotte, perdón. Y así básicamente la obra se va tramando muy... no sé cómo explicarlo, profe. Tétrica. Muy triste por cada uno de los personajes. Bueno, y una comparación que puedo hacer con estos seres deshabitados es con otra obra de Harry Potter por la escritora J.K. Rowling, donde no nombra específicamente a seres deshabitados, entre comillas, pero sí los nombra con el nombre de dementores. ¿Quiénes son estos dementores? Los dementores son monstruos que te quitan la paz, que te quitan la alegría, que te quitan la esperanza, que te quitan la fe. Y sin embargo se alimentan de eso, porque, o sea, viven de quitar ese tipo de sentimientos positivos a los demás. Y cuando te juntas con ellos, con un dementor, o en este caso con un deshabitado, debido a sus problemas no van a querer que tú crezcas. Al contrario, van a querer que seas igual de miserable que ellos.
Y es por eso que te quitan todo ese positivismo y al contrario, te contagian ese su negativismo para sentirse algo felices al ver que otros son igual de infelices que un dementor, o en este caso, un deshabitado. Esta es la comparación que puedo hacer entre un deshabitado y un dementor de Harry Potter, un deshabitado de Marcelo Quiroga Santa Cruz y un dementor de J.K. Rowling, una escritora inglesa. Cabe mencionarla. Bueno, ya, nos metemos de lleno ahora a los personajes. Como había mencionado, no existe un tiempo ni un espacio definido. Ya lo confirmé. Hablamos del siglo XX, pero específicamente no hay un espacio ni tiempo. Sin embargo, los personajes están ahí. Entre ellos podemos mencionar al padre Justiniano, que es un padre o un cura que ya es anciano. ¿Ok? Ya es anciano y cada vez que hace su trabajo se levanta temprano, hace la misma rutina de siempre. Cada vez después de sentirse en paz, cuando pasea por la plaza antes de llegar al templo, es un ser titubeante que hasta duda de su propia fe. Se cuestiona el por qué ha estudiado para ser cura, el por qué ha decidido hacer eso y no otras cosas en su juventud. También afirma que si se hubiera levantado, yo que sé, 1 hora más temprano cada día en su juventud, sería como 10 años más joven actualmente, hablando en el tiempo de la obra. Después tenemos a Fernando Durkot. ¿Quién es Fernando Durkot? Es un hombre de 35 años, relativamente joven, que se cree escritor, que cree tener dotes para escribir. Sin embargo, no tiene la paciencia porque es algo narcisista en su personalidad, si lo podemos notar al leer. Se cree... En resumen, es un escritor frustrado porque había escrito antes a un ensayo y un amigo francés había transcrito o traducir su obra, entre comillas, y desde esa vez tiene el pensamiento de que tiene grandes dotes para la escritura. Sin embargo, cada vez que quiere emprender y empezar de nuevo con la escritura, se ve muchas veces trancado, quizás por su personalidad y por su frustración. Es por eso que se encuentra con el padre Justiniano. Y básicamente el padre Justiniano aparece al principio de la obra. Empezamos ya a tornarnos tétricos con sus vivencias, con sus experiencias. Y ya después aparece Durkheim, otro hombre frustrado. Son almas en pena, profesora. En serio, o sea, viven en una situación triste. Claro, dentro de la cabeza de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero lo que no sabemos es que puede que esas personas hayan existido. Y esta novela esté basada en hechos reales, debido a las vivencias de Marcelo. Después tenemos a María Bacaro, o Bácaro. Es la novia de Fernando Durkot, del hombre de 35 años de escritor frustrado. María es una enfermera que en lo personal se siente súper sola. Cree vivir en una eterna soledad y es por eso que cree que a partir de su romance con Fernando, esa su soledad desaparecerá. Sin embargo, cada vez que la relación entre Durkot y María se acerca, no hay mucha... ¿cómo le explico? No hay mucha estabilidad emocional. Al contrario, yo diría que no hacen para nada una buena pareja, al contrario. Son opuestos que no saben por qué están juntos. Simplemente están juntos para evitar la soledad. Así de sencillo. Después tenemos a las hermanas Pardo. No debemos olvidarnos de estas hermanas. Una es Teresa, viuda de Sánchez, y la otra es Flora. Esta relación es muy peculiar, pero yo creo que representa en parte a los orureños.
porque son como pesos del hortelano. En lo personal, no todos, no estoy generalizando para nada, pero actúan así. Fernanda, no, perdón, Teresa, Teresa quedó viuda de Sánchez y cada vez se siente agobiada por la muerte de su marido y también de su hijo. Cada vez se siente triste, llora, y es por eso que su hermana Flora está harta de eso. Pero como también Flora mm, es una señora con una vida desgraciada, quiere estar al lado de Teresa para desgraciarle también la vida. O sea, algo así como que soy desgraciada y si tú estás feliz, quiero que estés junto a mí para que también estés desgraciada. Así somos dos y así. O sea, eso es como lo que le expliqué, profe, del dementor o del deshabitado. Este tipo de relación es tóxica porque estas dos personas no están juntas para subir, al contrario, están juntas para bajar y, y esa es la trama. Es muy tétrico, otra vez, muy penoso el trama entre estos dos personajes. Pero por lo menos, tienen un perro llamado Muñoz y un canario ciego. Tampoco quieren tanto estos animales, solo los tienen por el hábito de no estar solos o al menos de no sentirse en soledad. A estos dos personajes también se les podríamos añadir a Pablito, a Pablo el niño. Es el encargado de tratar de dar felicidad a este ambiente de deshabitación, a este ambiente de estos dos personajes, a estos dos deshabitados, entre Teresa y Flora. Es por eso que Pablito es el encargado de dar vida, de dar luz, de dar felicidad a estos personajes. Y Pablo es uno de los personajes que no es deshabitado. Al contrario, quiere mostrar que los niños, mientras sean inocentes, están plagados de alegría, de perdón, de inocencia, de amor. Y obviamente antes de odiar, ellos aman. Y nos quieren demostrar eso en la obra. A todo lo contrario con el padre Justiniano, todo lo contrario con el narcisismo de Durkos, todo lo contrario con María Bacaro, todo lo contrario con las hermanas Pardo. A este personaje de Pablito también podríamos añadir a otro que tampoco es deshabitado, al contrario está lleno de luz o llena de luz. Estamos hablando de Luisa. Luisa es una niña que vive con sus padres, de apellido Garland, y, como ya lo había mencionado, nos demuestra que tiene luz, que tiene esperanza, que tiene amor, no es para nada deshabitada, todo lo contrario como sus padres, que están llenos de hastío, prefieren mil veces la soledad que vivir en armonía con otras personas. Y así trata la trama de los personajes. Esta es la libreta de los principales personajes que aparecen. Entre los principales ya sabemos el padre Justiniano, Durkos, porque aparecen al principio. Y ya después aparece el trama de las hermanas Teresa y Flora, las Pardo. Bueno, ahora le contaré mi experiencia con la obra. Como le había mencionado, profesora, desde el primer día que lo leí el primer capítulo. Todo empieza con el padre Justiniano. Ya me imagino la escena del padre Justiniano. Algo así como ahora en cuarentena. Digamos que no hay autos, no hay movilidades. Las calles están solitarias, están vacías. Y el padre Justiniano aparece. A ver, vamos a poner de ejemplo, digamos, el templo de San Gerardo, donde el Parque de la Unión, entre la avenida Villarruel, más o menos, por ahí se ubica, ¿no, profe? Y imaginemos al padre Justiniano caminando en las mañanas, a eso de las 6 de la mañana, caminando sobre hojas secas de los árboles, como un indigente, agachadito, con su sotana, caminando viendo sus pies,
no mirando de frente, sino mirando gachamente. No porque esté loco o porque esté deprimido en sí, aunque sí tiene melancolía en todo su ser. Pero lo que provoca que camine de esa forma es porque cada vez que camina, cada paso que da, tiene un recuerdo. No necesariamente un recuerdo anterior o póstumo, sino recuerdos antiguos. Siempre se cuestiona todo, todo. El por qué estoy aquí, de dónde vengo, a qué vine, a dónde voy. Cada vez se cuestiona su juventud, los errores que ha cometido, aparentemente, porque ahora que es sabio, que tiene vasta sabiduría, reflexiona y se dice a sí mismo: si me hubiera despertado más temprano cuando era joven, hoy en día sería alrededor de 10 o 15 años más joven. Algo así como que no sería ya un anciano, sino sería un adulto activo, no un anciano que carga con su cruz. Entre esto podemos rememorar un dicho en su recuerdo. Cuando llega a la catedral, dentro, nota que hay algo de sus implementos que se había roto, que ya estaba descompuesto. Entonces decide hacerlo arreglar con un relojero. Bueno, no sabemos si esto había pasado mientras él caminaba o si esto era un recuerdo, porque la obra se torna tétrica. Y cuando intenta hacer arreglar esa cosa del campanar, recuerda un dicho de un relojero. Cuando intentó arreglar un reloj, aunque estas son manillas, la cadena de su reloj se había desprendido. Ya estaba muy viejita, en serio. Pero él tenía fe de que el relojero lo podía arreglar, más que todo porque eran amigos. Sin embargo, el relojero dijo: yo sí puedo arreglar este reloj, esta cadena, pero le costaría el mismo precio que comprar un reloj nuevo. Y esa frase me cambió a mí, y también al padre Justiniano, desde luego, porque básicamente nos dice que mientras hay cosas que duran, ¿ok? Que tienen, que duran, que están ahí para utilizarse, pero también tienen su fecha de vencimiento. Algo así como que el reloj vivió lo que tenía que vivir, duró lo que tenía que durar. Ya no se puede hacer nada más por él. Le han dado un uso justo y acabó dignamente. Esto puede aplicar también para las personas. Puede haber personas que tienen espíritu, son alegres, son muy buena onda, pero llega un punto de su vida, sobre todo de su adultez, cuando ya pierden esa jovialidad. Y es algo así como que se cuestionan a sí mismos. ¿Acaso sigo encesado en este cuerpo? ¿Acaso ya es mi hora? O este tipo de cosas. La que se cuestionan casualmente las personas mayores, los ancianos. Y todo ese capítulo se torna perturbado por el padre Justiniano prácticamente. Aturdido entre sus recuerdos, sus pensamientos. Todo el capítulo está aturdido por pensamientos, por cuestionamientos. Algo así como que yo soy el padre Justiniano. Yo soy el padre Justiniano. Dos padres Justinianos. Un padre Justiniano que pregunta y el otro padre Justiniano que responde. Y siempre se sentía así con sus pensamientos, acorralado, perturbado, pero sobre todo con sabiduría, algo inquieto y distraído. Al final nunca sabremos por qué el padre Justiniano escogió su vocación de ser padre, cura. Porque, en el libro hay una respuesta, dice el por qué, pero el padre Justiniano no sabe por qué escogió de corazón volverse cura, cuando él lo veía como un oficio, una profesión aburrida, que no le traería alegría.
pero sí le traería paz. Pero esa paz se volvió sinónimo de soledad. Después tenemos a Durkot, que aparece también en la obra. Su trama es algo sospechosa porque pide ayuda al padre Justiniano para que le dé sabiduría, que le dé motivación, inspiración para escribir su obra, puesto que Durkot era un fracasado como escritor, obviamente. Y también era narcisista, ya lo había mencionado. Durkot sentía la necesidad de que tenía que escribir, necesitaba escribir un libro para salir de su frustración, para ya no sentirse tan inútil, vale el término, porque Durkot se sentía así, y no le quedó de otra que recurrir al padre Justiniano, a la catedral, para pedirle sapiencia, sabiduría, entendimiento, para entender, ¿entiende? Es por eso que al final no llegan a un acuerdo, pero durante toda la charla entre el padre Justiniano y Durkot, Durkot logra... a ver, no han llegado a un punto clave entre la reunión entre el padre Justiniano y Durkot, porque Durkot tenía un cierto horario en su